Ok, continuemos con, digamos, nuestro camino de trabajo en la investigación y habíamos quedado, según lo que hemos descrito anteriormente, esta cuestión de centrarnos por un momento en la descripción de la realidad problemática. Si nosotros hacemos una buena descripción de la realidad problemática, probablemente nos encontramos muy cerca de realizar una buena pregunta de investigación y por ende orientar de una manera clara la metodología que vamos a usar para tratar de dar respuesta o corroborar esta primera intención de respuesta, que es la hipótesis, dentro de nuestro proceso de investigación. Aquí es importante mencionar algo. La realidad problemática es una situación compleja. Tiene una naturaleza compleja y no se agota con explicaciones sencillas, puesto que si se agotara con explicaciones sencillas, no habría sentido de embarcarnos en un camino de investigación respecto a eso. Entonces, para que esto de repente pueda ser, digamos, mejor explicado y comprendido, vamos a tomar como un ejemplo un caso específico respecto a un tipo, una tipología arquitectónica que en estos momentos está muy, digamos, en discusión respecto a la situación actual de la pandemia, en la que se ha observado que los mercados como espacio dentro de la ciudad tienen un cierto protagonismo respecto a lo que está ocurriendo. Por un lado, un protagonismo respecto a que son espacios que se les, digamos, en la investigación de casos, etcétera, se han convertido en lugares, de cierta manera, se les está calificando de focos de contagio. Pero además estamos viendo que es un tipo de infraestructura o de espacio dentro de la ciudad sumamente necesario para la vida urbana, para el abastecimiento de hogares, para la distribución de productos. Y lo que estamos observando también es que, por ejemplo, se han dado acciones de demolición de mercados de alguna manera informales, retiro de puestos de mercados que acompañaban una estructura formal establecida, pero que había generado alrededor de una situación muy informal, con apropiación del espacio público, de la vía pública, etc. Entonces vamos a tomar como caso, por decir, de conversación, el tema de los mercados en la ciudad. Y dense cuenta de algo. Si nosotros hablamos simplemente de mercados en general, estamos hablando nuevamente de un tema muy amplio. Es decir, hasta este momento no tenemos manera de decir, ok, mercados, pero ¿en qué sentido? Fíjense que respecto al tema actual de la pandemia hay una situación de los mercados en Lima y una situación de los mercados en Pasco que se ha resaltado como un ejemplo de buenas prácticas. Hemos visto que sumamente organizados en este lugar, muy bien llevado el tema, digamos, del control, de cómo se da esta cuestión de salubridad dentro de los puestos de mercado, a diferencia de nuestra ciudad de Lima, en la que la situación es totalmente diferente. Entonces estamos viendo que en una cuestión respecto al contexto geográfico, la situación o el problema se va afinando y es un problema totalmente diferente de lo que puede ocurrir en otra localidad geográfica. Pero recordemos algo, Lima es una ciudad bastante grande y probablemente no sea digamos, no tenga el mismo tinte el problema si es que estuviéramos hablando de, por ejemplo, dos distritos totalmente diferentes. Basta con establecerlos
y podemos ir encontrando algunas, digamos, implicancias distintas. Por ejemplo, Surquillo y por ejemplo La Victoria. En el caso de Surquillo, hace unos días en las noticias aparecía que hay mercados muy bien organizados, bastante similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Pasco, y mercados que, digamos, tienen ciertas deficiencias y están siendo desinfectados, etc. Pero en el caso de La Victoria, tenemos el caso de que se ha incluso llegado a calificar al distrito en general como un lugar con una complicación muy particular y con, digamos, presencia de focos de contagio de esta situación de pandemia. Entonces vean cómo nuevamente esta cuestión del contexto geográfico va a ser o va a desembocar en una investigación totalmente distinta si es que estamos hablando de esta cadena hasta precisar que nos interesa el tema de los mercados, revisando los problemas que pueden ocurrir en esta localidad llamada Surquillo o distrito llamado Surquillo, totalmente diferente de otro contexto en el que estamos hablando probablemente de La Victoria. Si esto lo llevamos a otros distritos, eso es muy distinto todavía. ¿En qué nos vamos a quedar como foco de contexto geográfico? Para ser específicos, nos vamos a quedar con los mercados en Lima, nos vamos a quedar con los mercados en Pasco, nos vamos a quedar con los mercados en Surquillo, los mercados en La Victoria. Así vamos un poco afinando la situación, porque fíjense que siendo el tema mercados, el problema es diferente si es que hablamos de un contexto geográfico distinto. De igual manera, usted, en su tema de investigación que le interesa, una forma de llegar a enfocar específicamente al problema del que podríamos estar hablando es llegar a determinar un contexto geográfico. Una vez que usted pueda ir, digamos, decidiendo esta situación, fíjese en lo siguiente. Si nos orientamos por esta situación de la situación de los mercados en Lima, en un contexto geográfico dentro del distrito de La Victoria, aún así esta situación es amplia todavía y lo que deberíamos empezar a pensar es cuál es el interés que nosotros tenemos a observar en dicho contexto geográfico, en esa cadena de decisión que hemos tenido. Nos interesa, por ejemplo, de estos mercados la situación actual. Es decir, nos interesa diagnosticar qué es lo que ocurre. Nos interesa, de alguna manera, comprender el porqué de la situación actual, es decir, ya no solo describirla, sino encontrar las causas de dicha situación. Nos interesa, por ejemplo, no comprender el proceso que nos ha llevado hasta este punto de la situación actual, ni tampoco describir la situación actual, sino nos interesa recoger ejemplos tipológicos o nos interesa de repente comprender
cómo funcionan, en la actualidad, siempre tenemos una intención respecto a desde qué óptica deseamos aproximarnos a la situación. Ya tenemos situado el contexto geográfico. ¿Cuál es nuestra intención de búsqueda frente a esto? Queremos recoger ejemplos, queremos saber cómo funciona, es decir, analizar su funcionamiento, queremos saber cómo están en la actualidad, queremos saber el porqué de cómo están en la actualidad. Entonces son diferentes posturas que el investigador puede asumir frente a cualquier problema que desee observar. Cada una de estas opciones que usted tome va a ordenar o a dictar o a orientar la manera de recoger información de esta situación. De otra forma, al no realizar estas precisiones, en lo que vamos a caer es nuevamente en buscar información sin saber luego cómo elegir con qué información quedarnos y qué información descartar. O aquella información que decidimos mantener con nosotros, no vamos a poder encontrar un orden de cómo estructurar dicha información para ser colocada dentro de nuestra investigación. Otra situación que digamos puede pasar en este caso es que usted de todas maneras pueda orientar esta intención hacia la conexión con el proyecto eventual que usted desea realizar. Hablábamos hace un momento de cómo esto puede ir desembocando a información que usted quisiera plantear para el proyecto digamos ya de tesis, es decir, en la parte proyectual. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Es decir, o cómo esto podría seguir avanzando. Definitivamente, ¿qué es lo que queremos hacer con esta información que vamos a ir reuniendo? Queremos plantear un mercado en este mismo distrito en el que estamos analizando, o vamos a recoger información de aquí para poder llevarlo a otro contexto. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener o cómo lo queremos concatenar con el proyecto ya de diseño que estamos realizando? Esta intención proyectual debe estar muy clara de parte de usted para que sepa cómo conectar la investigación con el proyecto que viene realizando en el taller. ¿Qué es lo que podría empezar a pasar aquí? Que no podamos llegar a enfocar la investigación y nos mantengamos todavía en una situación demasiado extensa. Pero fíjese que hasta el momento nosotros, para describir esta realidad problemática como la estamos diseñando en este momento, eligiendo en este momento, deberíamos empezar a reunir información que nos lleve a verificar o exponer de manera clara esas intuiciones que tenemos al momento de elegir el problema. Entonces, vamos a dejar esto aquí en el sentido siguiente. Si se ponen a pensar, según las noticias, según la información con la que cuentan, según información muy básica con la que ustedes hayan podido conocer esta situación, y nos ponemos a pensar por un momento cuál es la situación actual de los mercados en el distrito de La Victoria, en la ciudad de Lima, en este momento, a juzgar por las noticias, podríamos decir quizá que esta situación es una situación de una condición negativa. Respecto a la infraestructura con la que se cuenta de mercados en este distrito.
esta es nuestra intuición, que puede ser corroborada en base a información básica que podemos tener, proveniente de las noticias, proveniente de repente de algunos recorridos personales que hubiéramos podido tener, etc. Corresponde como responsabilidad del investigador, al momento de describir esta realidad problemática, reunir la información que le permita exponer esta condición intuitiva que usted establece para su tema de investigación y su problema de investigación, de tal forma que sea claramente comprendida y sustentada para cualquier persona que leyera su tesis. No basta con afirmar cosas que parten de mi propia observación. Tengo que refrendarlas con información que proviene de otras investigaciones. Lo que vamos a describir a continuación es cómo podemos empezar a construir esa sustentación inicial.